Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo que cambió por completo mi forma de entender la astrología. Vamos a hablar de Plutón. No el planeta enano que los astrónomos degradaron, no. Vamos a hablar de Plutón como el gran maestro del alma, como lo describe Jeff Green en su obra fundamental, Plutón, la trayectoria evolutiva del alma. Pero antes de meternos en teorías y conceptos, quiero contarte una historia. Una historia que podría ser la tuya. Marta tenía 35 años cuando su mundo se desmoronó. Su matrimonio de 10 años llegó a su fin. Perdió el trabajo que tanto le había costado conseguir y una noche, sentada sola en su apartamento vacío, se hizo una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta, tan simple y tan profunda, marcó el inicio de un viaje. Marta no lo sabía entonces, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Que nada de lo que le sucedía era casual, que cada experiencia, cada dolor, cada pérdida, formaba parte de un patrón mucho más grande del que ella era consciente. Cuando Marta consultó por primera vez su carta astral, descubrió que Plutón ocupaba un lugar central en su vida. Este pequeño planeta, el más lejano del sistema solar, guardaba las claves de sus patrones repetitivos, sus miedos más profundos y, sorprendentemente, el camino hacia su liberación. Y aquí es donde entra Jeff Green. Jeff Green revolucionó nuestra comprensión de Plutón. Antes de él, la astrología tradicional veía a Plutón como un maléfico. Crisis, muerte, destrucción, transformación forzada. Pero Green nos propone algo radicalmente diferente. Plutón no es el destructor. Plutón es el símbolo mismo del alma y su viaje evolutivo. Green parte de una idea que puede resultar desconcertante al principio. Dice que cuando nacemos, nuestra mente no es una pizarra en blanco. Ya venimos equipados con un banco de datos que supera cualquier computadora. Traemos consigo deseos, creencias, ideas, percepciones y valores acumulados a través de múltiples existencias. Y Plutón, como planeta más periférico del sistema solar, representa precisamente esa memoria del alma, ese registro kármico que condiciona nuestra existencia actual. Pero no te asustes. No estamos hablando de creer ciegamente en la reencarnación como dogma religioso. Estamos hablando de observar los patrones que se repiten en nuestra vida y preguntarnos de dónde vienen. Porque todos tenemos esos patrones, ¿verdad? Esa relación conflictiva con la autoridad que se repite una y otra vez. Esa atracción fatal por cierto tipo de personas. Esa sensación de estar dando vueltas en círculos sin entender por qué. Para entender qué es Plutón en la astrología, imagina que somos detectives cósmicos. Nuestro trabajo es investigar un misterio. ¿Quiénes somos realmente y por qué estamos aquí? En este escenario, cada planeta es una pista diferente. El Sol nos habla de nuestra identidad consciente, la Luna de nuestras emociones, Mercurio de nuestra mente. Pero Plutón es diferente. Es como encontrar un cofre cerrado en el sótano de una casa antigua. Dentro de ese cofre están guardados todos los secretos, todos los recuerdos, todas las experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestro viaje evolutivo. Jeff Green utiliza una metáfora preciosa para explicar cómo funciona Plutón. La metáfora del volcán. Imagina que tu psique es como la corteza terrestre. En la superficie, todo parece estable y predecible, pero debajo, en las profundidades, hay magma en constante movimiento. Este magma son nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros traumas y nuestros potenciales no expresados. La mayoría del tiempo, el volcán está dormido, pero cuando la presión se acumula lo suficiente, hay una erupción. Esta erupción puede sentirse como una crisis, una pérdida, un cambio forzado. Pero desde la perspectiva evolutiva, esa erupción es necesaria. Está liberando la presión acumulada,
y creando nuevo terreno fértil. Y aquí llegamos al corazón de la enseñanza de Jeff Green. Según su visión, cada alma alberga simultáneamente dos deseos fundamentales que parecen contradecirse, pero que en realidad son complementarios. El primer deseo es el deseo de separación. Es el deseo de individualizarnos, de diferenciarnos, de ser únicos. Se manifiesta como el deseo de posesiones, de nuevas relaciones, de experiencias, de logros. Y cuando satisfacemos este deseo, sentimos una satisfacción momentánea que rápidamente se desvanece, dejándonos con la sensación de que siempre falta algo. El segundo deseo es el deseo de unión. Es el anhelo de fusión con el origen, de retornar a la fuente. Se manifiesta como búsqueda espiritual, autoconocimiento profundo, meditación. Y su resultado es la paz interior, la realización evolutiva, la sensación de completitud. Este ciclo es universal. El deseo de separación nos impulsa a explorar, a experimentar, a convertirnos en individuos únicos. Pero cada experiencia, por placentera que sea, eventualmente pierde su novedad. Entonces surge el deseo de unión, el anhelo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. La coexistencia de estos dos deseos crea lo que llamamos libre albedrío. En cada momento, estamos eligiendo conscientemente o inconscientemente cuál deseo predominará en nuestras acciones. Esas elecciones generan consecuencias, karma, que a su vez moldean nuestras futuras experiencias. Marta se dio cuenta de que durante años había estado eligiendo predominantemente desde el deseo de separación. Más trabajo, más posesiones, más estatus. Su crisis no fue un castigo, fue una oportunidad. El universo le estaba presentando la factura de sus elecciones y ofreciéndole la posibilidad de equilibrar la balanza. Jeff Green también identifica 4 estadios naturales de evolución. Y esto es importante porque dos personas con Plutón en la misma posición pueden manifestarlo de manera radicalmente diferente según su estadio. El primer estadio es el involucionado. Representa el 2 o 3% de la población. Es un despertar individual básico. Vagos sentimientos de ocupar tiempo y espacio. El segundo estadio es el gregario, también llamado el rebaño. Representa aproximadamente el 75% de la población. Aquí la identidad se define como extensión de normas sociales, creencias, costumbres y tabús. No se cuestiona seriamente lo establecido. El tercer estadio es el individualizado. Representa alrededor del 20%. Aquí se cuestionan las normas sociales y se busca descubrir la propia individualidad distinta de la sociedad. El cuarto estadio es el espiritual. Representa el 2 o 3% restante. Se comprende la existencia dentro de un contexto global y universal. Se desea vivenciar valores intemporales. Ahora, ¿cómo interpretamos Plutón en una carta natal? Green nos da un método práctico. Debemos considerar dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la posición de Plutón, su casa y su signo nos indican los esquemas del pasado evolutivo, los deseos, creencias, ideas, percepciones y valores que hemos acumulado, la vibración generacional con la que venimos, las estructuras de seguridad emocional a las que nos aferramos porque nos resultan familiares, aunque ya no nos sirvan. Por otro lado, el punto opuesto a Plutón, 180 grados en el zodíaco, revela el propósito evolutivo actual, las lecciones específicas que debemos aprender en esta vida. La dirección del crecimiento. Aquello que nos resulta inseguro o incómodo, pero que es esencial para nuestro desarrollo. Por ejemplo, imagina a alguien con Plutón en Leo en la casa 9. En vidas anteriores, esta persona buscó comprenderse a través de sistemas filosóficos, religiosos o espirituales. Viene con una intuición muy desarrollada, pero también con una estructuración rígida de la realidad.
Tiene sus creencias y las defiende con fervor. Su futuro evolutivo está en la casa 3, en Acuario. Debe aprender la relatividad de los diversos puntos de vista. Debe comunicarse de manera diferente según la persona o situación. Debe participar en debates filosóficos sin necesidad de tener la razón. La tensión entre mantener las creencias del pasado y aceptar su relatividad crea el conflicto evolutivo que impulsa el crecimiento. Jeff Green describe 4 formas primordiales, bajo las cuales Plutón impulsa nuestra transformación: el shock emocional o cambio cataclísmico, la ósmosis o cambio gradual, la crisis por bloqueo y el descubrimiento de capacidades latentes. La relación entre Plutón y los nodos lunares es fundamental. Si Plutón es el alma con todos sus deseos acumulados, los nodos representan las formas de actuar que hemos empleado para realizar ese propósito evolutivo. El nodo sur representa el pasado reciente, los esquemas, valores, métodos y creencias adquiridos en vidas pasadas. Es familiar, cómodo, pero puede estar caduco. El nodo norte representa el futuro evolutivo, las lecciones que deben aprenderse en esta existencia. Puede sentirse incómodo, ajeno, pero es donde reside el crecimiento. Cuando Plutón forma aspectos directos al eje de nodos, indican factores evolutivos y kármicos específicos. Una conjunción con el nodo sur puede indicar bloqueo evolutivo hasta cierta edad. Una conjunción con el nodo norte sugiere enorme potencial de crecimiento en esta vida. Una cuadratura crea división entre esquemas pasados y futuros, representando un umbral evolutivo importante. Volvamos a Marta. Después de 2 años de estudio y reflexión, su vida había cambiado radicalmente. No porque los astros hubieran arreglado sus problemas, sino porque ella había comprendido algo fundamental, que era responsable de su propia evolución. La obra de Jeff Green representa un cambio de paradigma. Dejamos de ser víctimas del destino para convertirnos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Somos responsables de aquello que hemos creado a través de actos previos. Las elecciones determinan la calidad e intensidad de los acontecimientos. Comprender el pasado evolutivo permite elegir conscientemente el futuro. Las circunstancias reflejan nuestro estado evolutivo y necesidades kármicas. Jeff Green nos recuerda que cuanto mayor sea el número de personas que intenten enfocar sus vidas bajo esta perspectiva evolutiva y cooperen con las lecciones que tengan a su alcance, tanto más se verá reducido el potencial de cataclismos colectivos e individuales. La resistencia al cambio evolutivo genera el cataclismo. La cooperación consciente permite el crecimiento gradual y armónico. Plutón, bajo la visión de Jeff Green, deja de ser el gran maléfico para convertirse en el gran maestro del alma, el guía que nos muestra tanto nuestras cadenas kármicas como el camino hacia la liberación consciente. Tu viaje está apenas comenzando. La carta natal es tu mapa, pero tú eres el viajero. Y como dijo un viejo maestro, el mapa no es el territorio. La astrología es una herramienta, no una sentencia. Úsala con sabiduría, y que tu encuentro con Plutón sea de transformación consciente, no de crisis forzada. Gracias por escucharme hasta el final. Si este episodio te ha resultado útil, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, que las estrellas te guíen. Y ahora, lo más importante, sígueme. Toma las riendas de tu destino, entendiendo el maravilloso mundo de la astrología. Tu mapa natal tiene mucho que contarte.